Espero que estén bien después de una noche lluviosa, tormentosa. Bueno, es, Profe, sí, lloviendo, profe. claro. Casi Bien, me quedo estamos dormido. aquí 11 compañeros de 30, lo cual dice que la cama se hace muy pesada cuando llueve, ¿no? Nada que unos pocos sorbos de café bien cargado no pueda. Bien, pueden ver la pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Yo sinceramente espero que la siguiente semana que nos encontremos en el curso podamos seguir comentando del triunfo peruano de hoy día, ¿no? Pero bueno, vamos a ello. El tema de hoy día nos acompaña es el tema de energía. Eh, es la unidad número 6. Pero debo, no sin antes, recordarles ya, voy a mostrarles mi ventana de Blackboard, que hasta el momento ya hemos llegado a desarrollar los temas de la unidad 1, 2, 3 y 4 y hasta la 5 también, que es dinámica lineal. Con los conocimientos que hemos adquirido, ya podemos entonces abordar, ¿no?, la actividad número 1. Permítame mostrarles. ¿Dónde está? Ahí está. En esta actividad, nosotros, bueno, acá hay toda una serie de situaciones, un planteamiento, bla, 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 bla. Debemos abordar este caso, ¿no? Eh, Vamos a hacer un poquito más grande. Un ratito se ha puesto lento. Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Qué pasó? Sí, profe. Ah, sí, ya, me salió el mensaje. Ya, se ha puesto lento la red. Entonces nos dice ahí, el sistema mostrado está en reposo, muestra una barra homogénea cuya masa es de 6 kilogramos. Además tiene un cuerpo de masa m de 3 kilogramos. Considerar que la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, señores, no hay que reinventar la pólvora. Les comparto un enlace donde hay unas ayudas para resolver este caso. Ahí está el enlace. Si desean lo chequean. Ya con esa ayuda pues va a ser muy pero muy fácil responder y atender a esta resolución de este caso. Un ratito quiero chequear mi plan de datos, ¿ya? 2, 2 gigas. Bueno, entonces ya vamos a desarrollar la unidad número 6. Profesor, ¿dónde voy a subir mi entregable? Acá, míreme, subir entregable 1. Ingresas en él y lo subes. Profe, no puedo enviar mi entregable 1. Como dice acá es desempeño, o sea, tienes que Profesor, haber rendido las cuatro evaluaciones anteriores, o sea, tienes que haber rendido
el test de la evaluación 1, 2 y 3 y 4 para recién poder subir la actividad 1. ¿Ya? Así es como dice acá, mírenme. Los estudiantes deben obtener de 20 puntos, o quizás un poquito menos, en el test calificado 4 para poder acceder al contenido. ¿Ya? Entonces, si hasta el momento no han rendido la evaluación 2, 3 y 4, no te va a permitir avanzar en enviar esto. ¿Ok? Ahí tenés una consulta, te escucho. ¿Quién estaba preguntando? O me imaginé que estaban preguntando. No, profe, estaba diciendo que no me salía a mí Ah, la opción de ya. subir entregables porque aparecía, y ahora que me dicen que tengo que responder uno por uno para que se te active lo siguiente, ahora ya, profe. Muy bien, ¿ve? Vamos entonces al concepto de energía. ¿Ya? En esta unidad, en la unidad número 6, la evaluación es neta. Perdón. Este proceso gripal. La evaluación es netamente un 80% teórico y un 20% práctico. ¿Ya? Voy a resumir un poco de teoría. ¿Qué es la energía? El concepto clásico que nosotros tenemos de energía, ¿no? Es, o lo que aprendemos en el colegio, es que la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma. Y cuando uno pues habla de energía, ¿no? Tengo energía, dice, ¿no? Uno se imagina pues como, no sé, ¿no? Algo así como hace algo así, te imaginas. Si yo digo energía, te imaginas algo así, ¿verdad? Como que Goku que le irradia así sus transformaciones. Pero no, nada más alejado de la realidad. Eso no es un concepto de energía, ¿ya? Mecánicamente, desde el punto de vista de la mecánica clásica, la energía es la capacidad que tiene el cuerpo de realizar un trabajo, ¿ya? Es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo, entendiendo por trabajo el hecho de mover, jalar, empujar, o sea, una fuerza efectuada sobre un cuerpo que tiene masa, y esa masa es desplazada, ¿ok? Esa masa es desplazada. A ver. Existen distintos tipos de energía. Pero sepamos desde ya, y creo que ustedes ya lo saben, ya son grandecitos, uno de los grandes problemas de la humanidad de ahora es el tema energético. Profe, ¿cómo que tema energético? Yo no tengo problemas de energía, profe. Me puedes responder. De repente porque es algo tan diario que no lo notas. La humanidad tiene la necesidad de la energía eléctrica, el potencial eléctrico. Y para generar energía eléctrica existen muchas formas, ¿no? La más extendida es, por ejemplo, la extracción de combustibles fósiles, ¿no? La extracción de combustibles fósiles. Acá les comparto una imagen que resume muy bien los distintos tipos de energía. Caramba, es que ya se ha puesto más lento todavía. Aquí está. Es de una página, esperemos de que no nos hagan copyright.
Aquí está, ¿no? La energía producida por el viento se llaman pues energía eólica, en honor pues al dios, ese dios griego, ¿no? En el cual se aprovechan corrientes de vientos y estos hacen girar pues unas aspas, unas turbinas, y estas turbinas a su vez, ese movimiento genera electricidad, es lo que se necesita, ¿no? Y el sistema más o menos funciona así, miren. Acá les copio una imagen. Más que escucharme hablar, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, este molino de viento enorme, es sumamente grande, como un edificio no sé de cuántos pisos, ¿no? Para que se hagan la idea más o menos del tamaño de este tipo de turbinas. Acá le voy a poner otra imagen donde está parado pues un técnico de mantenimiento. Miren, ve. Imagínense. Esto es en Francia. Profe, ¿por qué no tenemos eso acá? Bueno, en la selva pues no se caracteriza porque nosotros tengamos pues corrientes o flujos de aire constantes. Sería una pérdida de esa inversión. Hay lugares en el Perú donde sí existen, se han puesto como proyectos, pero no es muy extendido. Internamente estas aspas tienen pues una mecánica bien sencilla donde hace girar pues un generador que no es más que una cosa, es una bobina, ¿no? Y este generador produce energía eléctrica y esa energía eléctrica se almacena, se transforma, se transporta y llega a tu casita, ¿no? Aquí hemos resumido largamente cómo funciona realmente, ¿no? Porque por lo menos acá en el país nosotros no podemos elegir con qué empresa nos va a brindar el servicio de energía eléctrica. Cada zona está sectorizada. Si estás por la Amazonía, en San Martín, partes de San Martín, incluso partes del departamento de Amazonas, ¿no? Si estás por ahí, seguramente la única empresa que te va a brindar el servicio de energía eléctrica es Electrooriente. Si estás por la costa, está ahí del norte, del sur y otras más. En cambio, en otros países no es así. Al igual que tú seleccionas el operador móvil que vas a comprar, o vas a alquilar, o vas a pagar, Movistar, Entel, Vitel, ¿verdad? En otros países es lo mismo, ¿no? Hay varias ofertas y ellos compiten. Pero el sistema de energía eléctrica es distinto ahí. Ahí está, la energía eólica, ¿no? Dicen que es una energía limpia. Hay partes, por ejemplo, en Canadá, donde hay granjas de estas turbinas. En Europa también, ¿no? Aunque ahora ya se sabe que tiene una parte negativa. Nada es completamente bueno, ¿no? Tiene su parte negativa, donde hay bandadas de pájaros, de aves. Se ha notado una disminución en la población de estas aves, obviamente porque chocan en las aspas, pues, ¿no? Y estas aves a su vez, pues, la escasez de estas aves hacen de que aumenten las presas que ellos cazaban, ¿no? Insectos, por ejemplo. Bueno, ahí está. En la Amazonía, como les digo, no sería una opción, ¿no? No hay corrientes de vientos constantes, salvo en Santa Rosa, ¿no? El otro tipo para generar energía es la energía geotérmica, donde se aprovecha, ¿no? Los flujos de magma que hay debajo de la tierra, ¿no? Recuerden que la tierra tiene un núcleo de metal derretido, de hierro, y parte de ese núcleo a veces llega hasta la corteza, ¿no? Se llega pero muy hacia la corteza, se convierten en volcanes, pero normalmente están bajo la tierra. Hay sectores en el país donde podemos ver esa actividad geotérmica,
Si ustedes han escuchado alguna vez los baños del Inca, ¿no? Eh, Acá por Moyobamba también hay uno, en donde hay corrientes pues de aguas termales. Incluso hay una parte en la selva, no recuerdo muy bien dónde, en donde el agua de un río es tan caliente que uno pone ahí un huevo y luego se cocina. Hay un youtuber famoso de que fue a visitar por ahí, ¿no? Es porque el río está cerca justamente de estas corrientes de magma. ¿Cómo se genera energía eléctrica por esta energía geotérmica? Bueno, el agua, ¿no? El agua que sale a modo de vapor pasa por unas turbinas. Esas turbinas generan electricidad. Y esa electricidad se transporta y va a tu casa, ¿no? Profe, acá en el país tenemos esto. No tenemos. No tenemos porque no hay muchas fuentes de esta energía geotérmica. En algunos países esta especie de eh, ollas de agua hirviendo se llaman geysers, ¿no? Más o menos así, miren. Incluso son atractivos turísticos, ¿no? En Estados Unidos hay un parque, Yellowstone, donde pueden ver muchos de estos. Incluso Yellowstone es uno de los volcanes activos más grandes del mundo, ¿no? Ahí está. No significa que no hay acá en el país. Sí hay corrientes, ¿no? De aguas calientes, ¿no? He citado fuentes, Moyobamba hay uno, en Cajamarca, hay varias partes en el país, ¿no? Incluso ahí en esos lugares hay azufre, o sea, las corrientes volcánicas están muy abajo, pero suficientes como para calentar el agua. Pero no es muy suficiente como para poner una planta geotérmica, ¿no? Recuerden que todo el tipo de energía que estamos viendo gira alrededor de convertirlo en energía eléctrica, ¿no? Manteniendo el principio, miren, de que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esa energía geotérmica, esa energía eólica se convierte en electricidad. Otra forma de generar energía es con el sol, los rayos del sol, ¿no? Utilizando los paneles solares, ¿no? Anteriormente, pues, la tecnología de los paneles solares era muy insuficiente, costosa, solamente algunos gobiernos podrían financiarse. Acá sí podríamos utilizarlo. Lamentablemente pues hay ciertas épocas del año donde donde no hay mucho sol, ¿verdad? Más o menos así son las granjas ¿no? Donde hay decenas de miles de estos paneles solares, ¿no? Y estos paneles solares pues convierten la energía que viene desde el sol, ¿no? Y lo transforma pues en energía eléctrica, ¿no? Últimamente acá en Iquitos, hablo por Iquitos, ya hemos notado empresas, ¿no? Se han notado empresas que te venden un kit, ¿no? Así se llama, un kit de panel de energía solar. Sí, acá por cerca y acá, ¿no? Esta opción sería pues es atractiva seguramente en lugares donde no llega el servicio pues de energía eléctrica, ¿no? Entonces uno va a nuestros techos, ponemos ahí, ¿no? En el techo o sea, el kit completo tiene, aparte de los paneles, tiene pues los cables, los componentes electrónicos como son el intercambiador, el acumulador, las baterías, ¿no? En la ciudad todavía no es muy rentable invertir en paneles de energía eléctrica o paneles solares, por el costo. Es una inversión, pero seguramente en lugares donde no llega el servicio de electrooriente, en las zonas rurales, sí que sería, por ejemplo, poner en una posta médica estos paneles, ¿no? Donde se necesite, por ejemplo, en campañas de vacunación,
tener pues el refrigerador activo por lo menos todo el día, ¿no? Entonces ahí sí sería rentable su uso. Acá, como les decía, ya han llegado a bajar de precio. Bueno, antes de la pandemia llegaron a bajar de precio estos paneles. Hay distintas tecnologías de paneles solares. Incluso hay muchos principios de centrales. Por ejemplo, en Chile han puesto una central de paneles solares, pero un tanto raro, donde todos funcionan como un solo espejo, irradian la luz a un concentrador que le llaman horno. Aquí se produce que el agua se calienta y esta agua hace circular pues una bomba, un generador, una turbina, y ese movimiento genera electricidad, ¿no? Pero necesitas pues por lo menos el 100%, casi el 100% del día con luz del sol. Hay lugares en el planeta donde eso se cumple, sobre todo en los desiertos, ¿no? Sabemos que Chile pues tiene uno de los desiertos más secos del mundo, ¿no? Ahí está. La energía solar. Miren, si nosotros tuviéramos la suficiente tecnología como para almacenar un día de luz que nos da el sol, imagínense, un día de luz que nos da el sol, la humanidad tuviéramos suficiente reserva como para unos 40 o 30 años. ¿Sí? O sea que la tecnología de paneles solares todavía es insuficiente, ¿ya? Incipiente la palabra. Debemos de buscar otras técnicas para poder ser más eficientes a captar la energía solar. Y la energía que viene del sol, señores, la energía que viene del sol es lo que da vida a este mundo. Porque, por ejemplo, las plantas producen sus alimentos, ¿no?, utilizando un proceso llamado fotosíntesis, en el que utiliza la luz del sol para convertir sus alimentos. Las plantas a su vez sirven como alimentos a otros seres vivos, que a su vez sirven de alimentos a otros seres vivos. Nosotros cultivamos plantas, criamos animales que se alimentan con alimentos pues procesados que han venido de algún tipo de plantas. Entonces, en realidad es el ciclo de la energía solar, solamente que se ha convertido en una fruta, luego nos comemos esa, y nosotros también convertimos eso en energía, y eso produce movimiento, una serie de cosas. ¿Ya? ¿Ok? Luego pues tenemos los mareomotriz, que son una especie de técnica para poder generar energía eléctrica, ¿no?, gracias a la biomasa, ¿no?, que genera las corrientes de mar, ¿no? Es una tecnología todavía no nueva, pero no ha sido muy masificada. En Japón, por ejemplo, tiene una de estas, ¿no?, una planta de energía eléctrica que utilizan pues los movimientos de los mares. Pero bueno, luego tenemos el biodiesel, ¿no?, que no es otra cosa más que el combustible que se obtiene de plantas, ¿no? Por ejemplo, en Brasil se obtiene una especie de combustible que es de la caña de azúcar, que es el etanol, ¿no? Es una especie de alcohol. Hay grifos o servicios en Brasil donde venden con gasolina, con diésel y también etanol, ¿no? Ahí está. Luego tenemos ¿dónde está? Bueno, y el petróleo, pues, ¿no?, que es la energía petroquímica, energía química. El petróleo no es otra cosa más que la energía del sol acumulada durante miles de años, ¿sí? O sea que, porque bosques enteros a veces se han cubierto de tierra, no han podido seguir su proceso de descomposición natural, ¿no? Entonces esa energía del sol captada hace miles de años se ha acumulado ahí bajo la tierra, ¿no?, y se convierte en petróleo, una sustancia negra. Por acá por la Amazonía, por ejemplo, sale así medio un color gris, medio
medio a greda, a barro, ¿no? Por eso el petróleo que se extrae de la Amazonía es más costoso todavía porque necesitas un proceso aún adicional para ser aprovechado. Hay sectores así, ¿no? El petróleo pues es un producto, ¿no? Se extrae de la tierra y se convierte en muchos derivados: gasolina, diésel, querosén. Incluso los residuos se utilizan para la industria del plástico. De ahí se generan los plásticos que vienen, por ejemplo, en tus equipos electrónicos, en tu celular, en el televisor. Bueno, el plástico pues también a revolucionar la humanidad, ¿no? Porque antes solo se hacía o de madera o de metal. Si ustedes ven esas películas de los 70, van a ver ahí que todo era recubierto o de madera o de metal. Después la industria del plástico tuvo un avance notorio y todo se plastificó, ¿no? Incluso se generaba algunos equipos médicos han venido a revolucionarse gracias al plástico, ¿no? Antes, por ejemplo, las jeringas que utilizaban para las inyecciones eran de vidrio. Yo recuerdo cuando era niño, pues la enfermera hacía hervir su jeringa, ¿no? Y ahí le pone la aguja. Ahora no, ahora es de plástico desechable, ¿no? Más rápido, más eficiente. Lamentablemente la industria del plástico ha venido a contaminar el mundo, ¿no? En el mar hay islas enormes del tamaño de una ciudad de puro plástico. El plástico no se biodegrada fácilmente, ¿eh? Van a pasar por lo menos cientos de años para que ese plástico se biodegrade. Incluso hay una investigación de un grupo alemán que ha descubierto que nosotros al año consumimos una gran cantidad de plástico en los alimentos. Sí, sobre todo los alimentos que vienen del mar. Casi todos los peces tienen un componente ya de plástico dentro de su cuerpo, ¿no? Según ese estudio, consumimos nosotros al año casi el equivalente en plástico a una tarjeta. ¿Han visto esas tarjetas de crédito, tarjetas de Visa, débito? De ese tamañito. Bastante, ¿verdad? Muy bien. Hasta que hemos definido los tipos de energía. Existen otros tipos de energía, como son la energía nuclear, por ejemplo, ¿no? En donde se utiliza, vamos a poner acá, les comparto una imagen, en donde se utiliza pues la energía de fisión, así se llama, fisión, ¿no? Acá les comparto una imagen. En la energía de fisión se utiliza un metal, un elemento radioactivo inestable, como puede ser uranio, ¿no? Este uranio genera calor, ese calor genera vapor, ese vapor hace girar unas turbinas y esas turbinas generan pues electricidad. Sencillo, fácil, ¿no? Hay otro más que sí se utiliza en el país, ¿no? Las caídas de agua, que en realidad es el principio de la energía potencial. Las represas, que se llaman, en el cual se embalsa un río, un lago, ¿no? Que tenga una altura determinada y el agua cae utilizando, ¿no? Se convierte esa energía potencial en energía cinética. Esa caída de agua va por un tubo que a su vez hace mover unas aspas de una turbina que mueve un generador y genera electricidad. Siempre ese es el mismo principio. En el país, por ejemplo, tenemos centrales, ¿no? Centrales hidroeléctricas. Hace un tiempo se hablaba acá en el río Napo, represar parte o totalidad del río Napo y generar una presa hidroeléctrica, ¿no? Pero hay estudios técnicos que, bueno, dicen que no sería muy eficiente el proceso, ¿no? Los contras son pues la biodiversidad que vamos a afectar, ¿no? Porque se formaría un gran embalse, migraciones, por ejemplo, de los peces amazónicos, que nosotros llamamos mijano, terminaría afectándose, bueno, una serie de cosas.
Pero en el país también tenemos centrales hidroeléctricas, ¿no? La central hidroeléctrica más grande de Sudamérica está en la frontera entre Paraguay y Brasil. Y la central hidroeléctrica más grande del mundo está en China. Es tan grande que los barcos circulan por un canal y han creado un ascensor para que los barcos suban. Increíble. Ahí está. Hay otra forma de generar energía eléctrica, pero que todavía está, ¿no? En fase de investigación, ¿no? Así como existe la tecnología de fisión, donde se dividen los átomos, pero eso genera pues, radioactividad, y eso es peligroso. Existe también, por lo menos en fase investigativa, centrales de fusión, así como en Dragon Ball, así, centrales de fusión nuclear, en donde a lo contrario de las centrales de ahora, donde se particionan los átomos, aquí se unen átomos, y esa unión de átomos genera pues enorme cantidad de calor. Este calor se puede aprovechar, ¿no? En las estrellas se produce energía de fusión. Nuestro Sol, dentro de su núcleo, por ejemplo, se da este proceso en el cual átomos de hidrógeno se fusionan y se convierten en helio, ¿no? Ese mismo hecho de fusionarse desprende calor, y parte de ese calor llega a nosotros, ¿no? Por mediante su luz, ¿no? La luz que irradia el sol llega a nosotros en casi 8 y tantos minutos, y aparte de luz trae pues energía en forma de calor, ¿no? Infelizmente nuestra atmósfera repele parte de esa luz, porque hay cierto espectro de la luz que es muy dañino para las especies vivientes, que son la luz ultravioleta, ¿no? Los rayos UV que llaman, que son capaces de traspasar la piel y pueden alterar el código genético de las moléculas de nuestro cuerpo, y a veces esa alteración deviene pues en una enfermedad que nosotros llamamos cáncer, ¿no? Bien, y para terminar, y tocando el tema del cáncer, en el Perú existe una central nuclear, ojo. Nosotros tenemos una central nuclear hace años, pero no es para generar energía eléctrica, es pequeña, se usa para generar pastillas radioactivas, justamente que se utiliza en un proceso para curar cáncer, para tratar el cáncer, no curar, tratar, que es la quimio y radioterapia, ¿no? En el cual se generan pastillas radioactivas. Esa radioactividad mata a esa molécula, y bueno, hay una posibilidad que te cures, ¿no? Tenemos buenos físicos acá en el Perú. Ya estamos por lo menos un pequeño grupo de élite. Profe, ¿podemos nosotros generar energía con fisión? ¿Poner centrales nucleares en todo el país? No, es una tecnología cara de mantener. Uno de los países que tiene gran cantidad de centrales nucleares, por ejemplo, es Francia. Francia, energéticamente, en los 70, vio que no tenía muchas reservas petroleras y tenía que importar mucha energía, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a poner pues plantas de fisión nuclear, y gran cantidad de su energía eléctrica de ese país se produce por las centrales nucleares. Es por eso de que ustedes han escuchado ese conflicto que hay ahora. Bueno, a ellos un poco se les resbala eso, ¿no? Porque tienen respaldo. En el caso de nosotros en Perú, en Iquitos generamos la mayor cantidad de energía eléctrica con nuestra central termoeléctrica. Somos una red aislada, pero a nivel nacional es el gas que se extrae de Camisea la que se quema y genera energía eléctrica. La mayor cantidad de energía que se genera en el país
es por la quema de gas. Todavía tenemos reservas de gas como para que ustedes, como para sus nietos, sus hijos y sus nietos. Dicen que unos 30, 40 años más. Pero algún día se va a agotar. Entonces las siguientes generaciones tendrán que ver, ¿no?, cómo satisfacer la necesidad de energía eléctrica, ¿no? Esperemos de que la tecnología de la energía de fusión hasta estos años ya se han desarrollado y tengamos pues minisoles en la Tierra. Mecánicamente, la energía mecánica se subdivide en energía cinética, que es la energía que se produce con el movimiento, cuya fórmula acá les estoy compartiendo, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía se mide en joules, ¿ya? No olviden eso. Se escribe Joule y su símbolo es la letra J, ¿ya? Joules. Joule se escribe, letra J mayúscula. Y como les decía, en la parte de las centrales hidroeléctricas, ellos utilizan la energía potencial, que es la energía que puede tener un cuerpo a cierta altura, ¿no? Cuanto mayor altura tenga, mayor será su energía potencial, porque ese mismo hecho de ser atraído por la gravedad de la Tierra, esa energía potencial se convierte en energía cinética, ¿no? Nosotros también, al momento de desplazarnos en nuestras motos, carros, motocarros, tenemos energía cinética, ¿no? Y cuando frenan, parte de esa energía cinética se va a las zapatas, a los frenos de las motos, y esa energía cinética se convierte en energía calorífica, energía de calor, porque la zapata de la moto pues calienta, ¿verdad? Parte de esa energía, cumpliendo así de que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿correcto? Y otra forma de energía es la energía de calor. El calor es el movimiento interno de nuestras moléculas. Nosotros, por ejemplo, los seres humanos, que somos mamíferos, ¿no?, somos capaces de regular nuestra propia temperatura. En cambio, existen seres acá en el planeta que no son capaces de regular su propia temperatura y necesitan la ayuda de la luz solar. Los reptiles, por ejemplo, habrán visto una serpiente, ¿no?, que tempranito en la mañana no se mueve tan rápido como si fuera ya bien caído la media mañana, ¿no? ¿Por qué? Necesitan ellos regular su temperatura. Los caimanes, ¿no? Si ustedes han visto en las playas o algún documental, los caimanes que están en las playas, ¿no?, asoleándose, ¿no?, abierto su boca. Necesitan el sol, no son capaces de regular su propia temperatura. Nosotros sí, ¿no? Nosotros sí. Hay mucho calor, sudamos por nuestras, ¿no?, nuestra piel pues es porosa para poder refrescarnos, ¿no? Sientes mucho frío, la piel se contrae. Incluso hay un fenómeno que le llaman temblar, ¿no?, que es el movimiento involuntario para poder generar pues movimiento y eso genere calor. El calor es una forma de energía, señores. ¿Cómo se mide el calor? Con esta fórmula, donde tenemos acá M, que es la masa, C es calor específico, y triangulito T es diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura, esto es temperatura, no es tiempo, ¿eh? Es temperatura final menos temperatura inicial. Las temperaturas se miden en escalas. Esas escalas las tenemos acá, que pueden ser Fahrenheit, que representa por F, Celsius o centígrados, ¿no? Esas son las más utilizadas. Si algún día de repente viajan a Europa, van a ver que ahí las temperaturas miden en Fahrenheit, ¿no? Los otros rangos o escalas de temperatura son el Kelvin y el Rankine, pero son netamente para ya estudios de laboratorios. No nos manejamos en esa escala.
Acá en Sudamérica utilizamos el primero, ¿no? Grados Celsius o centígrados. Temperatura en Iquitos, ¿no? 30 tantos grados, ¿no? Hay otra escala que es sensación térmica, que es distinto. La temperatura puede estar, digamos, a 30, pero la sensación térmica puede ser 34, 4 grados más, ¿no? Eso es porque nosotros sentimos. La sensación térmica varía de acuerdo pues a la corriente de aire, la humedad. Acá en la selva hay bastante humedad, ¿no? Hace calor y ese calor hace que sudes, después te empapas la ropa. Hay lugares donde hace calor, pero no hay humedad, por lo tanto tu sudor se vaporiza rápidamente. En los desiertos, por ejemplo, si ustedes van a los desiertos del Perú, ¿no? O algún desierto alguna vez que vayan, van a tener calor, pero van a sudar y ese sudor no se va a empapar en su mayoría en tu ropa, sino se va a vaporizar. ¿Mm? Claramente podemos notar ese fenómeno de la humedad en el ambiente cuando sacamos algo del refrigerador helada y alrededor de él comienzan pues a formarse unas gotitas de agua, ¿no? Nuestro ambiente tiene bastante humedad. Pues que acá el frío tanto en la selva como en Lima, que también tiene bastante humedad, es un frío pues que penetra los huesos, ¿no? En cambio el frío, vamos a poner, el frío en Arequipa es un frío distinto. Ahí pueden estar a 0 grados, pero se enchompa y normal, resisten. En Lima, 15 grados es insoportable porque te pones la chompa, los abrigos, pero como es bastante húmedo, esa humedad pues pasa a la piel, ¿no? Es la diferencia. Ustedes ven en el hemisferio norte, la temperatura baja a tal punto de que cae nieve, ¿no? Están a 0 grados, pero se enchompa y normal, salen a hacer sus cosas. La humedad es la diferencia. Baja humedad, la sensación térmica también baja, ¿no? Muy bien. El calor, esto, ¿ya? Se mide en calorías, se escribe cal. Así. Vamos a escribir, ¿eh? El calor Q se mide en calorías, se escribe cal. A veces tan grande que se resume con cal. Si ustedes agarran un envase de galleta gaseosa, van a ver esta medida, ¿no? Porque a nivel nutricional, nosotros, dependiendo de nuestra altura y peso promedio, debemos consumir cierta cantidad de energía en forma de alimentos, y eso se mide en kilocalorías, ¿no? Kilocalorías, ¿no? Permítame compartir. ¿Cuál es la escala, ¿no?, de kilocalorías que nosotros debemos consumir al día? Bueno, existen algunas medidas, también de acuerdo a más, ¿no? Por ejemplo, miren, acá en un pediatra, que es el que ve a los niños, te va a poner esto, ¿no? Un niño debe consumir más o menos 900 calorías. De 2 a 3 años, 1000 calorías, o sea, 1 kilocaloría. De 4 a 8, 1400. De 1200 a 1400. De 9 a 13. De 14 a más. Entonces, nuestra dieta diaria, ¿no? Nuestra dieta diaria está en kilocalorías, pues, ¿no? Para un adulto, ahí está más o menos esta tabla, ¿no? Si ustedes pasan de 30, entre 2600 a 2100. Si tienes menos de 30, entre 2700 a 2100, ¿no? Las damas son las que requieren menos contenido energético. Y fíjense, el rango de edad
en donde más se consume energía es cuando estás de la adolescencia hasta la juventud, ¿no? Llegas a un momento a tener 3000 kilocalorías, 3000 calorías, ¿no? O sea, si quisiéramos escribir, esto sería 3 kilocalorías, así. Pues es importante que ustedes ya llegando a cierta edad cuiden su alimentación, vean más o menos qué cosa consumir. A veces un alimento pequeñito, un dulce, una golosina, tiene tal cantidad energética como si te consumieras pues una fuente de ensalada, ¿no? Hay que cuidar la alimentación, ¿no? Muy bien. Fenómenos que produce el calor. El calor en los cuerpos produce un fenómeno llamado dilatación. Ustedes habrán visto fácilmente este fenómeno. Profe, no lo he visto. Claro, si tu techo es de calamina, en días calurosos, el metal se dilata más rápido, ¿no? Que la madera, por ejemplo. Y en las noches la madera demora más en enfriarse, ¿no? Pero el metal se enfría rápidamente. Entonces esa expansión y contracción genera pues unos sonidos extraños a veces en los techos. Cuando se construye una pista, habrán visto que en la pista hay unas secciones vacías donde ponen pues brea, que es un derivado del petróleo, para que cuando se caliente esa masa de concreto, al aumentar su volumen por el calor, no se genere pues una presión tan alta que termine fisurándose el piso, ¿no? Existen 3 tipos de dilatación: la lineal, que se da en cables; la superficial, que se da en áreas, pisos por ejemplo; y la cúbica, ¿no? Que se da en cuerpos. Todos estos son fenómenos del calor. Más calor, más se dilata el cuerpo, o sea, se expande. Menos calor, el cuerpo se contrae. Si ustedes han visto los edificios, las casas grandes, a veces dejan entre pared y pared un vacío, ¿no? Aparte de ser para movimientos sísmicos, también tiene en cuenta la dilatación. Ese edificio va a crecer con el calor, entonces para que le dé espacio, ¿no? Ahí está. Y si nosotros quisiéramos convertir cualquier tipo de escala de temperatura, que hay un ejemplo que ustedes lo pueden ver, ¿no? Si quisiéramos calcular el calor, acá hay un ejemplo que lo podemos ver. Me detengo acá. El CE es una medida de calor específico, se llama, que es la capacidad que mide que un cuerpo se enfríe o se caliente más rápido. Los metales, por ejemplo, tienen un CE, un calor específico muy bajo. Por eso es que el metal fácilmente se calienta y fácilmente se enfría. Las ollas son de metal, por ejemplo, ¿no? Si tú le das una cuchara de metal, rápidamente se va a calentar cuando estás cocinando. Pues a veces los chefs utilizan cucharas de madera. En cambio, la madera, el piso, los ladrillos, el cemento, su calor específico es muy bajo. Por eso si tienes la suerte que en tu casa hay un lado de la pared donde choca el sol, ¿no? Demora en calentarse. Y en la noche, esa pared todavía sigue caliente, ¿no? Medianoche recién se enfría. Al igual como tarda en calentarse, tarda en enfriarse. ¿Por qué? Su valor de calor específico es muy alto. Eso explica por eso, por ejemplo, los electricistas y los electrónicos, ¿no? Parte de medida de seguridad cuando va a hacer su trabajo es que no debe tener ninguna alhaja, como son anillos, collares, ¿no? Pendientes de metal. ¿Por qué, profe? Porque en caso de recibir una descarga eléctrica, justamente esas alhajas, esas joyas, son las que se calientan más, ¿no? Pues vas a ver a un profesional eléctrico, electricista, que no utiliza ninguno de esas cosas, por lo menos cuando está trabajando.
¿ya? Por lo menos cuando está trabajando. Y si alguna vez han visto un accidente en la casa en el cual recibe una descarga eléctrica y no muere, y justamente si tenía un anillo, en esa parte del cuerpo donde estaba el anillo se ha quemado, una quemadura por lo menos de segundo grado, para que se den cuenta de lo fuerte que es la electricidad y lo bajo que es el calor específico de los metales. Muy bien, hasta acá toda la explicación teórica necesaria para abordar la evaluación de esta unidad. ¿Tienen ustedes alguna consulta?